Noticias de última hora desde el Congreso de los Estados Unidos. Pues señores, Bernie Sanders acaba de criticar la invitación por parte del Congreso de los Estados Unidos al primer ministro israelí Netanyahu. Pues el senador estadounidense criticó el sábado pasado a estos líderes del Congreso, los cuales invitaron al primer ministro israelí a dirigirse en una sesión en conjunto dentro del Congreso. Afirmó que era un día muy triste para nuestro país, que el primer ministro Benjamin Netanyahu haya sido invitado por líderes de ambos partidos a dirigirse en una reunión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. Pues Netanyahu es prácticamente un criminal de guerra. No debería ser invitado a dirigirse en una reunión conjunta de Congreso. Yo ciertamente no asistiré, fue lo que enfatizó Bernie Sanders. Sus declaraciones se produjeron un día después de que los líderes del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos invitaran a Netanyahu a dirigirse en una sesión conjunta del Congreso bicameral. La carta de invitación por parte del Congreso a Netanyahu fue firmada por el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries. Bernie Sanders, que es independiente, pero que forma parte de los demócratas del Senado, afirmó que Israel tenía derecho a defenderse contra el grupo palestino, pero que no tiene derecho a ir a la guerra contra todo el pueblo palestino. Al enfatizar que Israel no tiene derecho a aniquilar el sistema de salud de Gaza y bombardear escuelas, pues Bernie Sanders agregó lo siguiente: ciertamente no tiene derecho a impedir que la ayuda humanitaria, alimentos y suministros médicos llegue al desesperado pueblo de Gaza, creando las condiciones para el hambre y la hambruna. El senador también subrayó que la Corte Penal Internacional anunció recientemente que está solicitando órdenes de arresto tanto para Netanyahu como para Yahya Sinwar, el líder de los palestinos. La CPI tiene la razón. Ambas personas están involucradas en violaciones claras y escandalosas del derecho internacional. Según los medios locales, Netanyahu aceptó esta invitación para dirigirse a ambas cámaras del Congreso. Estamos hablando de que será el primer líder extranjero en hablar ante ambas cámaras del Congreso 4 veces. Desde el pasado 7 de octubre, Israel ha atacado la Franja de Gaza en una represalia por un ataque del 7 de octubre, que como bien sabemos fue bastante triste. Más de 36.000 palestinos han fallecido desde que Israel comenzó este ataque hace casi 8 meses. Israel también está acusando de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, cuyo último fallo ordenó a Tel Aviv detener inmediatamente su operación, donde más de 1 millón de palestinos habían buscado refugio de guerra. Pues así, señores, todo esto viene a raíz de que los altos legisladores estadounidenses tomaron la decisión de invitar a Netanyahu de Israel al Congreso en medio de toda esta guerra. Los principales legisladores de Estados Unidos han emitido esta invitación formal para que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pronuncie un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos en la última muestra de apoyo a Israel en medio de su guerra. La invitación de los líderes republicanos y demócratas en el Senado y en la Cámara de Representantes se produjo mientras la Corte Penal Internacional considera emitir una orden de arresto contra Netanyahu por estos presuntos crímenes de guerra. Para aprovechar nuestra relación duradera y resaltar la solidaridad de Estados Unidos con Israel, lo invitamos a compartir su visión del gobierno israelí para defender la democracia, combatir el terrorismo y establecer una paz justa y duradera en la región, fue lo que afirmaban en la carta.
Esta carta fue firmada tanto por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, por Jason Jeffries, por Chuck Schumer y por Mitch McConnell. Si es que acepta esta invitación, Netanyahu superaría al fallecido ex primer ministro británico Winston Churchill como el líder extranjero que ha pronunciado más discursos dentro de una sesión conjunta del Congreso. Recordemos que Churchill, que dirigió su país durante la Segunda Guerra Mundial y que ayudó a derrotar a la Alemania nazi, y Netanyahu, se han dirigido al Congreso en 3 ocasiones distintas. Netanyahu se ha enfrentado a la indignación mundial por los aparentes abusos de Israel en Gaza, donde prácticamente sus ejércitos han realizado aniquilaciones. Israel también ha impuesto un estricto bloqueo en Gaza, llevando el territorio al borde de la hambruna. El gobierno de Netanyahu desafió este mes también a sus aliados occidentales, incluyendo a Estados Unidos, al lanzar un gran ataque en Rafah, en el sur de Gaza, donde se habían refugiado casi 1.5 millones de palestinos. La ofensiva ha desplazado más de 1 millón de palestinos. Un bombardeo israelí contra un campo para desplazados en Rafah a principios de este mes también ocasionó bastantes fallecimientos. Pero el Congreso de los Estados Unidos sigue siendo incondicionalmente pro-israelí, aunque algunos demócratas han sido cada vez más estrictos con Netanyahu. Recordemos que en el mes de marzo, Schumer convocó a nuevas elecciones en Israel y describió a Netanyahu como un obstáculo para la paz, citando la oposición del primer ministro israelí a la solución de 2 estados. La invitación al Congreso provocó prácticamente la ira de los defensores de derechos palestinos. Un ejemplo está la actriz Cynthia Nixon, que lo calificó de vergonzoso en una publicación de redes sociales dirigiéndose a Schumer. Quizás Netanyahu pueda ser arrestado por sus crímenes de guerra en el Senado, fue lo que escribió. Luego, más temprano, la semana pasada, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, esbozó una propuesta que, según él dijo, conduciría a un alto al fuego duradero en Gaza. El plan de 3 fases supondría la liberación de cautivos israelíes en el territorio, así como también cientos de prisioneros palestinos retenidos en Israel. La iniciativa, que según Biden fue presentada por el mismo Israel, marca un cambio en la posición de la administración estadounidense, la cual solo había buscado una tregua temporal, mientras respaldaba el objetivo de Israel al eliminar a Hamas. El presidente Biden entiende que esta batalla, si es que se prolonga mucho más allá de su elección, no será algo que realmente le funcione políticamente, pues es increíblemente costoso y puede perjudicarlo mucho. Creo que es por eso que está poniendo firmeza en este momento y está ejerciendo una enorme presión sobre Israel para que finalmente pueda aceptar este acuerdo del alto al fuego.